En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces quiero repetir, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. ¿Lo tenemos? Muy bien. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, muy importante que sigamos mirando todo el contexto que nos dice la palabra de Dios a través del Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 6. Si tú te das cuenta, los primeros versículos de Mateo 6 nos hablan de la forma de cómo acercarnos a Dios y de la misericordia y de la justicia. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, a partir del versículo 1 de Mateo 6, se habla de la forma como damos. Es una forma que Jesús especificó cómo daban los fariseos o cómo daban los religiosos de la época, pero cómo deben dar los hermanos en la iglesia y ayudar al prójimo y ayudar al necesitado. Después de esto vamos a ver cómo es la oración. Si ves cómo es la oración y después cómo es la forma en que un creyente debe ayunar. Ahí vemos cómo nos acercamos a Dios y cómo contribuimos a la misericordia y a la justicia. Pero si tú te das cuenta, a partir de este versículo, el versículo que vamos a reseñar, versículo 19, empieza a girar porque ahí empieza a que nos examinemos en nuestro corazón. Que dónde está nuestro tesoro. Ahí empieza entonces a examinar nuestro corazón. Y si tú te vas a dar cuenta, los siguientes versículos va a hablar sobre el dinero, va a hablar sobre las riquezas, va a hablar sobre el afán. Todo eso tiene que ver con lo que aparentemente el mundo nos quiere vender, ¿no? Todo ese va a ser el contexto. Así que hoy vamos a hablar en esta parte del sermón del monte, es ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Y para ello, pues vamos a concentrarnos específicamente en el versículo 19, ¿no? Donde dice la palabra de Dios que no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones y minan y hurtan. Ahí dice Jesús, no os hagáis. Esto debería ser suficiente para nosotros. Esta sola palabra es suficiente para nosotros. Dice, no os hagáis. Ahí está hablando claramente Jesucristo. Y esto es algo que nosotros debemos comprender, entender. Y es que a veces tratamos de buscarle donde no hay palabras a lo que está diciendo Dios, buscarle excusas a donde no hay. Esto para cualquier persona lo debería entender. No os hagáis. Cualquier persona lo debería entender. Tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Para poder comprender qué es lo que nos dice el Señor, lo que tenemos que entender es que bajo el Antiguo Testamento o bajo los tiempos de la Biblia había tres formas donde la gente concentraba el poder. Tres formas donde la gente concentraba el poder, o podía decirse que esa persona era rica.
Tres formas en el Antiguo Testamento. Una de ellas es a través de el vestido, es decir, a través de la ropa. A través de la ropa podría decirse en la antigüedad que era una persona que tenía riquezas, a través del vestido. Claro, si lo vemos hoy en día también puede ser así, ¿no es cierto? Una persona que tiene en su closet prácticamente un vestido por día, pues debe ser una persona que tiene buenos recursos, que tiene dinero, ¿no es cierto? Otra de las formas, y ya lo vamos a ver bíblicamente lo que te estoy diciendo, vamos a ver los pasajes bíblicos, eso es lo más importante. Otra de las formas tenía que ver con el oro y la plata. También en el Antiguo Testamento vemos eso. Otra de las formas donde se decía que la persona era rica era a través del oro y la plata. Y otra tenía que ver con los animales, ¿no es cierto?, que podía tener el ganado, las ovejas. Eso también hacía referencia con los productos de la tierra, también hacía referencia donde la persona se podía decir que tenía bastante riqueza. Y mira que si tú te das cuenta, esos tres elementos son elementos de alguna forma pasajeros. Pero vamos a mirar entonces la palabra de Dios. Quiero repetirte, entonces la ropa, el oro y la plata y los bienes que se traducían en ganado, que se traducían en tierra, que se traducían en ovejas, que se traducían en animales que tenía en ese momento la persona. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver los soportes bíblicos de lo que te acabo de decir, que esto es muy importante que lo podamos mirar. Vamos a ir entonces con el ejemplo de Josué 7:21. Josué 7:21, para poder mirar ello. Josué 7:21. Busquemos en nuestras Biblias para que sea la palabra de Dios la que nos ilustre y la que realmente nos dé entendimiento de lo que vamos a abordar en esta mañana. Josué 7:21. Dice la palabra de Dios: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mira que aquí vamos a encontrar un contexto y un pasaje completo que nos dice el pecado de Acán. Acán era una persona codiciosa, pero que pertenecía al pueblo de Israel. Era una persona codiciosa porque pues ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto? A través de este pasaje nos damos cuenta. Pero si tú ves, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿A qué hace referencia a ese manto babilónico? Eso hace referencia a ropa, eso hace referencia a ropa decorada, llamativa, pero era de Babilonia, un manto babilónico. Tenía que ver con otros pueblos, tenía que ver con otros dioses, con la adoración a otros dioses, pero ahí hacía referencia a ropa, un manto babilónico. Y cuando tú lees ahí, te vas a dar cuenta que habla de plata y que habla de oro. Así nos damos cuenta cómo el ser humano tiende a ser codicioso, tiende a desear los bienes de las demás personas. De alguna forma nos damos cuenta acá que lo que ocurrió con Acán fue una desobediencia a uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuál creen que fue el mandamiento que desobedeció así de primera mano? El 10º mandamiento de la ley de Dios: no codiciarás. Ese 10º mandamiento, recordemos, son 10 mandamientos de la ley de Dios, y pronto cuando terminemos esta serie, seguro vamos a ver los 10 mandamientos y las características que tiene. Bueno, no sabemos cuándo vamos a terminar esta serie, pero próximamente vamos a desarrollar los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, mira que ahí también aparece lo que es el oro y lo que es la plata. Miremos otro ejemplo. En Segunda de Reyes 5:5. Segunda de Reyes 5:5. Segunda de Reyes 5:5. Para seguir mirando estos ejemplos y cómo en la antigüedad había esa riqueza. Segunda de Reyes 5:5.
Ahí vamos a ver la historia de un profeta y de un general del ejército de Siria. Estoy hablando de Eliseo y estoy hablando de Naamán. Estoy hablando de él. Los que conocen la historia ya saben de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando leemos el versículo, leamos 4, leamos 4, 5 y 6 para que miremos un poco más el contexto. 4, 5 y 6. O sea, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 4, 5 y 6, para mirar el contexto. Dice la palabra de Dios: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas ¿de qué? De vestidos. Bueno, ahí aparece nuevamente. Pero para generarte un contexto, los que no han leído un poco esta historia, nos vamos a dar cuenta que Naamán era un general del ejército de Siria, pero tenía una situación. Él era leproso. Y pues ahí en esos momentos, de acuerdo a lo que nos explica el relato bíblico, había una dama que estaba con la esposa de Naamán, pero la dama era de origen israelita, ¿no es cierto? Y entonces la dama le hace saber a la esposa para que vayan y visiten a un profeta. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Naamán? Le tiene que dar esa información al rey. Y el rey de Siria le dice: voy a hablar con el rey de Israel, hay que llevarle plata, hay que llevarle oro y hay que decir 10 mudas de vestidos. Imagínense, esto es el poder, la riqueza, ¿no? El poder, la riqueza. Bueno, y miremos otro ejemplo, uno más, en Génesis 13:2. Génesis 13:2. Nos devolvemos un poquito para mirar otro ejemplo. Génesis 13:2. 13:2. Donde nos dice la palabra de Dios: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Bueno, démonos cuenta que esa es la forma para medir la riqueza en la Biblia y en el Antiguo Testamento. La primera pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy: ¿será esa la misma forma en que podemos medir la riqueza material hoy en día? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero muy interesante. ¿Es la misma forma o habrá algo cambiado? Porque aparentemente algunos dicen que estamos en un tiempo de tecnología, estamos en un tiempo donde muchas cosas han cambiado, donde los robots hablan, donde los robots nos sirven. Bueno, dejemos esa pregunta ahí por el momento para que sigamos avanzando. Y es que cuando nuevamente nos detenemos en el versículo 19 de Mateo, de lo que estamos desarrollando, del Sermón del Monte, específicamente en el capítulo 6, vamos a encontrar 3 características también muy importantes, que son la polilla, el orín y el ladrón. 3 características. Fíjense ustedes que hablamos del vestido, hablamos, ¿de qué más hablamos? A ver, del oro y la plata, ¿y de qué más? Y de las posesiones a través como del ganado, ¿no es cierto? Y fíjense que aquí se nos presenta la polilla, el orín y los ladrones. 3 formas también en que la riqueza desaparece. La riqueza material desaparece. Bueno, entonces, empecemos a mirar la polilla, vamos a mirar el orín que es, y bueno, ya conocemos qué es el ladrón. Bueno, el ladrón hace, la palabra de Dios también nos dice en los 10 mandamientos que no robarán, ¿no? Bueno, miremos, obviamente, sí sabemos que es una polilla, ¿no es cierto? Es un insecto. Y hay muchas clases de insectos y muchas clases de polillas, pero hay una específicamente que ataca la ropa,
Hay una específicamente, hay otra que está en los cultivos, hay otras con otras características, hay infinidad de estos insectos, pero hay una específicamente que ataca la ropa, la ataca, o sea, la daña. Eso hace la polilla. Miremos 3 pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender esto. Santiago 5:2. 3 pasajes bíblicos que nos van a dar a entender un poco más este tema de la polilla. Porque lo vemos como un animalito, pero sin duda hay mucho más que la palabra de Dios nos dice. Entonces, Santiago 5:2 dice la palabra de Dios lo siguiente: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Aquí empezamos a ver que la riqueza del mundo es una riqueza efímera, es una riqueza temporal. Y el ser humano, con su corazón corrupto, prefiere la riqueza temporal. Esto es tremendo. El ser humano con el corazón corrupto prefiere la riqueza temporal y no las riquezas eternas. Porque aquí dice, vuestras riquezas están podridas. Ese es un corazón desviado de Dios. Un corazón que solamente está pendiente del bien material. Un corazón que se ha trasladado a todos los estamentos. Mira, desde la parte de las familias pastorales, desde los que sirven y de los hermanos, se ha trasladado esa codicia. ¿Y qué decir de los que no conocen de Dios? Pues peor, ¿no es cierto? Peor, pero esto está en todos los estamentos, y como lo dice ahí la palabra, vuestras riquezas están podridas, es decir, están dañadas, y a pesar de que pudiéramos estar vestidos de lino fino, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Esas ropas están comidas de polilla, también están contaminadas. Miremos otro pasaje que nos ayuda a entender más esto. Isaías 51:8. Isaías capítulo 51, versículo 8. Isaías 51:8. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 51 versículo 8: porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir ello? Que todas esas riquezas son temporales, pero la justicia de Dios permanece para siempre. La justicia de Dios permanece por los siglos de los siglos. Esa es la justicia de Dios. Y nosotros que nos hemos reunido esta mañana a recibir la palabra de Dios, debemos entenderlo y comprenderlo. Claro, tenemos que trabajar, pero la orden que nos da Dios es primeramente buscarlo a Él. Tenemos que trabajar, por supuesto. Si no trabajamos, no comemos. Pero la orden que nos da a Dios, porque así es como le agradamos a Dios, es que primeramente debemos buscarlo a Él. Otro ejemplo, mira, son 3 ejemplos. Salmo 102, 26. Salmo 102, 26. Dice la palabra de Dios: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Mira que ahí nos damos cuenta del tema de los vestidos. Se habló mucho del tema de los vestidos y de lo que hace la polilla. Lo que hace la polilla es hacernos dar cuenta de que hay un Dios soberano. Y que nosotros no podemos confiar en las riquezas de este mundo. Yo quiero decirte, mira, si tú te das cuenta, la polilla es un animalito, es un insecto. Hace parte de la creación de Dios también. Sí, también hace parte de la creación de Dios. Y nos damos cuenta que dentro de la creación de Dios hay una situación
que se presenta, que observamos inclusive en las noticias, que son los llamados fenómenos naturales. Mira, dice fenómenos naturales. Fenómenos naturales. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que vimos en estos días, huracanes. Podemos hablar de otra situación, de fenómenos como los terremotos, que no sabemos en qué momento van a ocurrir. Bueno, los huracanes, hay tecnología para saberlo, pero igual azotan por donde van. Azotan por donde van. Y date cuenta que la gente empieza a cuidar sus cosas. Pero ¿cuántas personas en estos fenómenos naturales no se ven afectadas? Y de un momento a otro quedan sin nada. De un momento a otro quedan sin nada. Pero la Biblia esto nos lo enseña. La Biblia nos dice, no mire las riquezas del mundo, no mire las posesiones del mundo. A veces uno observa a las personas, y esto es doloroso, no quiere decir que no tengamos un corazón. Uno observa a las personas que de un momento a otro dicen, por ejemplo, un movimiento telúrico, tenían una casa y la casa en cuestión de segundos se desbarató. Por supuesto, no deja de ser doloroso. Pero como eso ocurre, si realmente no estamos pegados a las cosas materiales, lo primero que vamos a decir es, gracias a Dios porque Dios me conservó la vida. Vuelvo y digo, esto es doloroso, no quiere decir que no sea doloroso que uno pierda la casa, ¿no? Pero en esos momentos, lo más importante es que esa persona pueda decir, gracias a Dios, Dios ha conservado mi vida porque lo material se consigue. Lo material se consigue. Mira que cuando estamos viendo esta palabra y la analizamos junto con mi esposa, lo que nos damos cuenta es lo que ocurre hoy en día. Hace poco ustedes debieron escuchar en los medios de comunicación que ocurrió un caso de fleteo. Ustedes saben qué es fleteo, ¿no es cierto? Personas que sacan plata del banco y hay otro pendiente para robarlo. Eso se denomina en el argot de la policía fleteo. Y esto ocurrió en este sector de Castilla, Villa Alsacia. Eso hicieron eco las noticias porque quedó grabado en cámaras y en personas que grabaron quizás a través de sus celulares. Pero miren lo que ocurre cuando se está observando el video. La persona la siguen, el ladrón se baja de la moto o bueno, ya estaba ahí pendiente, no lo recuerdo muy bien, pero él empieza a forcejear con el dueño del dinero. Como hay forcejeo, el señor, lamentablemente el ladrón, dispara. Lamentablemente dispara. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que lo más importante para cualquier ser humano es la vida. Pero a veces, sin querer, queriendo, en reacciones tan rápidas, tan inmediatas, tratamos de proteger el dinero, la plata. ¿Sí ves? Sí me hago entender el ejemplo que les quiero mostrar a cada uno de ustedes. No quiere decir eso que de todas maneras que le roben a uno el dinero uno va a estar contento, ¿no? Qué alegría que me robaron el dinero. No. Pero lo más importante es que la vida sea salvaguardada. Así que yo quiero dejarte un mensaje, aparte de lo que estamos diciendo, es que si llegásemos a vivir un momento de esos, entreguemos las cosas. Lo más importante es la vida. Lo más importante es la vida. Todo se puede recuperar, pero la vida no se puede recuperar. La vida del ser humano no se puede recuperar. Entonces, cuando te estaba mencionando este ejemplo de la polilla, te estoy mencionando que pueden ocurrir cosas que no esperábamos. Por ejemplo, estos fenómenos naturales. Y estos fenómenos naturales arrasan con todo, absolutamente con todo. No nos podemos fiar de que decimos, no, tenemos una casa, tenemos otro apartamento, pero no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Ahora, miremos el segundo punto del que estamos trabajando de Mateo 6:19. Nos habla del orín. Y el orín es el óxido rojizo que se forma en la superficie del hierro. El óxido rojizo que se forma en la superficie del hierro. Eso es el orín. Porque, bueno, de pronto hemos conocido la polilla, pero quizás alguno de los que estaba acá no conocía qué es el orín. Y el orín es eso
Es un proceso que se ocurre de alguna forma también natural. El hierro, por el tema de clima, por el tema de tiempo, empieza a generar allí precisamente como una especie de escarcha, ¿no? Y eso, si no se le hace mantenimiento, pues se va a podrir. Miren, démonos cuenta. O sea que nos está diciendo la palabra de Dios que todo lo que hay en este mundo es superficial. Absolutamente todo es superficial. ¿Necesitamos el dinero para poder comer? Claro, pero no podemos endiosar al dinero. ¿Sí ves? ¿Necesitamos el dinero para poder comer? Claro, pero algo muy importante que nosotros debemos entender es que no podemos endiosar al dinero. No lo podemos hacer, porque si no, nuestro corazón se pasó para el otro lado, se pasó para el otro bando, y sin darnos cuenta, le estamos sirviendo es al príncipe de este mundo, al príncipe de este mundo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, y vemos cómo nos dice el pasaje, nos habla de un tercer elemento allí, y nos habla de donde ladrones minan y hurtan. Fíjate que en la época en que está la Biblia, las casas allí eran unas casas que tenían paredes de barro. Y entonces lo que ocurría allí es que el ladrón empezaba a cavar. Las estrategias de los ladrones siempre han estado. ¿No se han dado cuenta hoy en día algunos robos muy sonados, por ejemplo, de temas de bancos? Compraron 1 o 2 casas ahí y empezaron a cavar. Eso hacían también en la antigüedad. Era la misma forma como se entraban a las casas a robar. La misma forma. Eso no ha cambiado. Porque ¿sabes qué? Es que el diablo no crea nada. La maldad no crea nada. Absolutamente nada. El único creador y soberano es Dios. El enemigo no crea nada, absolutamente nada. Todo es una copia de la copia. Todo es una copia de la falsificación. Porque cuando se habla, por ejemplo, del evangelio de la prosperidad, esto es una copia falsificada de algunos versículos que tergiversaron. Falsificado, pero claro, como aparecen en la Biblia, los tergiversan. Eso es una falsificación. Ahí, ¿quién está operando? ¿Quién está operando ahí en esos lugares cuando se habla eso? Entonces nos damos cuenta que las estrategias del enemigo, entre comillas, siempre han estado, son las mismas de siempre. Mientras tanto, nuestro Dios es un Dios creador. Dios es un Dios creador. Miremos ahí lo que nos dice, por ejemplo, el versículo 20, donde nos dice: sino haceos tesoros en el cielo. Mira que el llamado es perentorio de Jesús. Jesús, nuestro Rey y Salvador, es el que está hablando allí en ese pasaje. En el versículo 20 de Mateo 6 dice: sino haceos tesoros en el cielo. Y él explica: donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora vamos a mirar estos pasajes que sin duda nos van a dar también una perspectiva de lo que estamos hablando de este momento del Sermón del Monte. Miremos Santiago 4:14. ¿Por qué dice estas palabras Jesús? Santiago 4:14. Miremos qué nos dice entonces la palabra de Dios. Esto es muy especial, 4:14, donde nos dice: ¿cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando tú siembras tu esperanza en las riquezas, pues el Señor está diciendo es que el hombre es como neblina. Porque aquí estamos es de paso. Todas las personas que estamos reunidas acá estamos de paso. Y tenemos 2 posibilidades: o ir a la eternidad con Dios, o estar en la eternidad apartados de Dios. No tenemos más opciones, no hay más caminos. Y aquí se nos recuerda que
¿Cuándo no sabéis lo que será mañana? A veces nosotros planeamos y planeamos y planeamos y se nos ha olvidado que debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Y se nos recuerda que nosotros somos como esa neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Porque mira, aquí hay algo que yo le escuchaba a un predicador y decía completamente cierto. La casa que tú tienes, que gracias a Dios, Dios te la ha dado, en 50 años, ¿de quién será? ¿De quién será? Algunos dirán de los hijos, pero eso no es completamente seguro. Podría ser, es una opción, es válido, pero no es completamente cierto. O sea, no hay nada que diga, esa casa me pertenece y le va a pertenecer a mis hijos por los próximos 500 años. No hay forma, no lo hay. Porque puede aparecer un abogado en el proceso de sucesión y ahí cambió todo. Esto lo digo porque sé que muchas personas ya conocen casos de temas de abogados y temas de sucesión. ¿En qué quedan las cosas? Pero vayámonos un poco más allá. ¿No es cierto? ¿Qué tal fuera aquí en el distrito y dijera el distrito, esa casa la tenemos que demoler porque vamos a abrir nuevas vías? ¿Sí ves? ¿O qué tal que pasara un terremoto? ¿Sí ves? Hay tantas opciones para mirar que uno no puede decir que la casa en la cual estamos habitando, ¿qué va a pasar en 50 años? Es más, si en esa casa en 50 años no se le da mantenimiento, se cae, se destruye, va para abajo. Démonos cuenta. Ejemplos de eso lo vemos en el centro. Casas que no se les ha dado mantenimiento y terminan siendo una cueva de ladrones. Así pasa. Porque todo lo que se ve como en ruina, ahí no están las cosas de Dios. Todo lo que está a punto de caerse, ¿ahí está Dios? No. Y ahí se refugian los ladrones. Ahí es donde se refugian. Entonces, démonos cuenta que esto es muy importante. No nos podemos apegar de nada. ¿Cómo hemos venido a este mundo? Hemos venido desnudos a este mundo. Es más, sin ropa hemos venido a este mundo. Gracias a Dios, nuestros papás nos han puesto, o las enfermeras nos han puesto nuestra primera muda de ropa. ¿Y cómo nos vamos de este mundo? Sin nada, absolutamente sin nada. Si quisieran enterrarnos nuevamente desnudos, pues también, porque ¿qué vamos a decir? Quizás haya algunas personas que dicen, pongámosle una ropita al muerto. Pongámosle una ropita al muerto. Pero podríamos estar divinamente desnudos. Mira qué enseñanza. Y esto solamente lo encuentras en un libro lleno de la sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Eso que te acabé de decir está en la Biblia. Eso que te acabé de decir está en la palabra de Dios. El único libro sabio que tenemos nosotros los creyentes, los cristianos. No hay ningún otro libro. Ni siquiera de otros predicadores que, gloria a Dios, pueden ser de sana doctrina. Pero no hay ningún otro libro, ninguno donde se haga referencia a ello. Entonces, miremos este otro pasaje. Ya vimos el de Santiago. Miremos qué nos dice Ageo 2:8. Ageo 2:8. Busquemos en nuestras Biblias Ageo, capítulo 2, versículo 8. Para entender quién es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Ageo 2:8. Ahí vamos a comprender que nosotros somos administradores nomás. Nosotros no somos los dueños de nada. No, es que tengo 5 casas, gloria a Dios. Pero tú no eres dueño de nada. Es que tengo 10 carros, gloria a Dios. Pero tú no eres dueño de nada. Mira, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El dueño de todo es Dios. Nosotros somos unos simples administradores. Y si administramos bien, gloria a Dios. Porque si administramos bien, tendremos unos recursos y esos recursos nos permitirán vivir y nos permitirán ayudar al necesitado. Gloria a Dios. Pero si somos malos administradores, eso vamos a vivir en apugios a toda hora. Como no somos buenos administradores, estamos al debe. A veces inclusive tenemos que pedir prestado
La Biblia nos habla de que el creyente no debería pedir prestado porque queda atado del que presta, queda esclavo del que presta. Eso lo dice la Biblia. Claro, cuando llegan estos temas y estamos en una situación así adversa, pues esto nos va a chocar. Y uno va a decir, pero es que el pastor ni la Biblia conocen mi situación, no saben todo lo que he pasado. No, tenemos que obedecer a Dios. Esto es la palabra de Dios, no es la palabra de un pastor o de un ser humano, es la palabra de Dios. Yo te hablo de la palabra, no te hablo de nada más. Entonces, Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores. Este es un principio básico que tú lo tienes que entender. Así que cuando pasan esas situaciones delicadas, tú no te pegas a nada. Pero cuando no lo entiendes, nos pegamos a todo, a cualquier circunstancia. Nos podemos pegar a un carro, nos podemos pegar a una casa, nos podemos pegar a un celular, a una cadena, a todo lo que sea nos apegamos. Miremos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Miremos este pasaje de Mateo, capítulo 25, versículo 35 al 40. Mateo 25, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo hasta el 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tenemos que ser personas generosas. Eso es lo que tenemos que ser, personas generosas. Ese es el mandato de Dios, personas generosas. Aquí vemos en este ejemplo que cuando le dimos a uno de estos hermanos, le estábamos dando al rey. ¿Y cuál es nuestro rey? Jesucristo, ¿no es cierto? Él es nuestro rey. Así que eso es algo maravilloso. Tenemos que aprender de este pasaje que estamos viendo hoy, que tenemos que ser generosos. Tenemos que ser generosos. Miremos Gálatas 2:10. Gálatas 2:10. Gálatas 2:10. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí está hablando de la generosidad para la persona necesitada. Para la persona necesitada. ¿Cuántas personas necesitadas hay? Imagínense en esas congregaciones tan amplias, grandes. Hay muchas personas necesitadas. Qué bueno que estos pasajes se puedan hablar allí. Qué bueno que en esas iglesias se pudiera hablar del Sermón del Monte. Porque sin duda, quizás si esas personas lo hacen de corazón, podrían reflexionar y examinarse y decir, quizás nos estamos desviando, nos hemos desviado. Porque tenemos que ser dadivosos, tenemos que ser generosos los unos con los otros. Ese es el mandato del Señor. Y rápidamente, para entrar en la recta final, volvamos al versículo 21 de nuestro estudio de Mateo 6. Ya nos dimos cuenta que ¿cómo hacemos los tesoros en el cielo? Siendo generosos. Siendo generosos. Hacemos tesoros en el cielo. Porque la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces tesoros en el cielo? Siendo generosos. ¿Y a quién tenemos que ayudar? Tenemos que ayudar al necesitado. Tenemos que ayudar a la persona que realmente está pasando dificultades. No estoy hablando de una persona que se volvió perezosa y no trabajó. No. Esto es muy diferente. Una persona que está llena de salud y dice, ay, es que nadie me ayuda en la iglesia, nadie me ayuda. Pues nadie le va a ayudar a esa persona. Y si tú lo haces,
contribuyes aún mal a esa persona. Pero a una persona que realmente está necesitada por diferentes circunstancias, que tú la ves que ha llevado las hojas de vida en un lado y el otro lado, que prácticamente ya acabó de su alacena, por supuesto, porque le ves la diligencia a esa persona, le ves inclusive la inquietud de llevar sus hojas de vida a esa persona. Es diferente, ¿no? Que la persona que se queda esperando ahí, es que nadie me llama, pero si ni siquiera ha enviado una hoja de vida, ¿cómo te vamos a ayudar? No te podemos ayudar así. No. Tú podrás decir, esa iglesia es falsa. Bueno, pero yo estoy atendiendo lo de la Biblia. Estoy atendiendo lo de la palabra de Dios. Si lo hago, contribuyo a ser piedra de tropiezo para la vida de esa persona. O si lo hacemos, o si tú lo haces. Pero una persona necesitada es completamente diferente. Versículo 21 dice, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. Voy a leerlo otra vez. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está el corazón del ser humano? Miremos estos pasajes. ¿Dónde está el corazón del ser humano? 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Para que miremos dónde está el corazón del ser humano. La Biblia no lo dice. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, un solo ejemplo. Estábamos de viaje hace algunos días y nos hicieron un retén. Y en ese retén estaban los policías. Al ver a varios caballeros ahí, pues el policía acertadamente preguntó, ¿y ustedes qué hacen? El conductor del carro le dijo, somos pastores. Inmediatamente él cambió. Dijo, ¿pastores? ¿Dinero? Inmediatamente así cambió, así lo dijo el policía, dinero. Entonces, claro, los que estábamos ahí, íbamos 5 caballeros ahí, pues fue una situación incómoda. Otro le dice, no, pero señor agente, señor policía, no, es que hay unos que piden mucho dinero, pero nosotros no somos de eso. Mire inclusive nuestros vehículos, si fuera algo lujoso, pues se daría cuenta. Él se quedó como reflexionando y se dio cuenta que de pronto había encajado a los pastores, a todos, en el tema del dinero, a todos. Él ya fue más prudente y ya permitió que conversáramos. Pero nos dimos cuenta de 2 cosas con el señor policía. 1, que la visión que tenía él de los pastores era de dinero. Y fue lo primero que nos dijo. Si aquí está el hermano Jorge, él no me deja mentir, porque él iba conmigo. Y se dio cuenta de lo que dijeron ahí. Y segundo, que eso había sido piedra de tropiezo para que él conociera de Dios o viniera a una iglesia. Porque le hablamos de Dios y dijo, no, yo creo a Dios a mi manera. No voy allá. Muchas gracias, sigan, que Dios los bendiga, sigan adelante. Y no. Pero es impresionante que sin ni siquiera darle alguna palabra, sin que nosotros nos hubiera visto buena gente o algo, ¿no? Es que esos pastores que van en ese carro son buena gente. No nos dejó decir nada. Lo único que nos dijo es dinero. ¡Oh, tremendo! Miren cómo es esto. ¡Qué tristeza! Cómo el evangelio se ha corrompido. ¡Qué tristeza! Que decir que uno es pastor, pues eso es una ofrenda. Una ofensa para cualquier persona, porque inmediatamente nos tildan de ladrones. Somos ladrones. Imagínate, qué tristeza eso. Pero a eso hemos llegado por esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. A eso se ha llegado. Tristemente, a eso se ha llegado. Y la palabra nos advierte para aquellas personas que hablamos el evangelio y aquellas personas que están sentadas y en algún momento también compartirán cosas del evangelio. La palabra de Dios nos advierte de ello. El cual codiciando algunos, por eso mira, dice algunos, ¿se extraviaron de qué? De la fe.
y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que tú y yo tenemos que entender que hay pastores así y que seguirán habiendo pastores así. Pero lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Una persona, una vez en una red social, le preguntaba a un pastor: pastor, ¿y entonces como hay tantos problemas, no oramos por ellos? ¿No hacemos tal cosa? Sí, oremos, pero todo está bajo la voluntad de Dios. Pero también tenemos que conocer las Escrituras. Y a pesar de todo eso, que estemos orando, seguirán habiendo. ¿Y esto nos desanima para no orar? No, seguimos orando. Que Dios haga su santa voluntad. Sí, porque esto podría decir, entonces ya no oremos por eso, porque ya están completamente perdidos. Pero siempre va a haber esos pastores. Mientras que estemos en este mundo, siempre va a haber esos pastores así. Dios nos guarde. Y ustedes son, lo hemos dicho, nuestros fiscalizadores. Ustedes que están acá son nuestros fiscalizadores. Porque ¿qué tal que nos pasara eso? Ustedes nos van a, y son desde ya, como lo estamos haciendo en las diferentes reuniones que hacemos internamente, nuestros fiscalizadores. Mira otro pasaje en Job. Job 31, 24, 28. Job 31. Para que miremos otro pasaje, específicamente ahora del libro de Job. Job 31, versículos 24 al 28. Dice la palabra de Dios, este es un pasaje también muy diciente, muy bonito. Dice: si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas se multiplicasen, y de mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Cuando tú pones la mirada en las riquezas de este mundo, niegas a Dios. ¿Qué nos explica este pasaje? Que si puse en el oro mi esperanza, es decir, en las riquezas. ¿Y sabes qué? Es que esto es tremendo, porque el enemigo utiliza esas riquezas. Porque de un momento a otro tú estás adquiriendo recursos y vienen más y vienen más. Oh, y tú dices, por mi sabiduría, por la forma en que hago el trabajo, me dieron este ascenso. Por mi malicia indígena, dirían algunos, ¿no? Es que esa es mi malicia. Si soy colombiano, tengo malicia indígena. Y miren, ahí están mis recursos, mis bienes, mis carros, mis casas. Y la palabra de Dios nos dice, porque habría negado al Dios soberano. Démonos cuenta, y la reflexión que debemos tener hoy, al salir de este lugar, es ¿a quién le estamos sirviendo? Y fíjense que viene otro pasaje que nos va a hablar próximamente de que no podemos servir a Dios, a dos dioses. No lo podemos hacer. Si ves, por algo en este sermón del monte se hizo énfasis precisamente a esta situación. Miremos otro pasaje adicional. Salmos 52, 7. Salmos 52, 7. ¿Dónde está el corazón del hombre? El corazón del hombre está en las riquezas. Esa es la respuesta. El corazón del hombre está en las riquezas. Solamente un corazón transformado, solamente un corazón que ha aceptado con un sentimiento de arrepentimiento a Jesucristo, cambia esa visión. Salmos 52, 7 dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en sus bienes. Eso fue lo que hizo el joven rico. ¿Cuántos han leído la historia del joven rico? ¿La han leído? ¿No es cierto? ¿Qué pasó con el joven rico? El joven rico creía que cumplía todos los mandamientos, pero no se los sabía, empezando por ello. No se sabía los mandamientos de la ley de Dios. Entonces Jesucristo le tuvo que recordar cuáles.
y dejó el último mandamiento para la última parte, Jesús, porque Jesús conoce todo. Es que sabes que así somos nosotros. Queremos tener la astucia hasta de engañar al Señor. Qué astucia la de nosotros. Queremos hasta engañar al Señor. Y para eso la Biblia nos dejó ese ejemplo del joven rico. El joven rico primero le dice, maestro bueno, lo quiere cepillar y decir, es que tú sí eres importante. Por favor dime, ¿qué puedo hacer para llegar al cielo? ¿Qué puedo hacer para ser una gran persona? Y Jesucristo le dice, muy amablemente, cumple los mandamientos. Y él ni siquiera se lo sabía porque él dice, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son los mandamientos? Jesús le dice, este y este. Y entonces él dice con sobradez, todo esto lo he cumplido. Todo esto lo he cumplido. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Hasta ahí llegó ese cepillo que le daba al joven rico a Jesús. Hasta ahí llegó esa alegría que él tenía. Y después dicen los discípulos, oye, entonces así nadie se va a salvar. Uy, no, nadie se va a salvar. Pero nos dice hoy el Señor, como le decía en ese tiempo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Finalicemos con este pasaje, Santiago 1:27. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Santiago 1:27, donde nos dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, tú y yo. Eso es lo que tenemos que hacer. Están las viudas, los huérfanos, en tribulaciones, en momentos difíciles. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo obtenemos los tesoros en el cielo? Ahí está la respuesta. Esos son los tesoros del cielo. ¿Cómo son los tesoros de la tierra? Cuando tú dejas a Dios aparentemente en segundo lugar. ¿Cómo lo dejas en segundo lugar? No lees la Biblia, no compartes con los hermanos, no vienes a la iglesia. Quedó a Dios en segundo lugar. ¿Por qué no vienes? Porque hay que trabajar. Es que, pastor, si no trabajo no como. Y es cierto, pero si primeramente pusiéramos la confianza en Dios, sería diferente. Yo sé que todos tenemos que trabajar, pero tenemos días específicos en la semana para trabajar, para redoblar esfuerzos. Lo tenemos. Cuando pasa eso, estamos confiando más en nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas tarde o temprano se van a debilitar, tarde o temprano van a caer. Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta a quién le estamos sirviendo. Tenemos que servir al único y soberano Dios verdadero, a Él. Estos mensajes, ¿ya entienden por qué no los dan en las iglesias? Porque de alguna forma, como todos somos confrontados, alguien se va a sentir herido. Alguien se va a molestar y va a decir, pues es que el pastor no entiende. Yo el domingo tengo que trabajar, es que él no entiende. Por eso yo no regreso a ese lugar, yo no voy a ese lugar. Y entonces, pues en una gran iglesia se va a preocupar porque ya tiene pocas personas y me toca cambiar el mensaje. Me toca diluir el mensaje para que las personas se acerquen y volvamos nuevamente a hablar de la prosperidad. Volvamos nuevamente a que Dios quiere hacerte próspero, a que Dios quiere hacerte rico, a que tú eres un campeón, a que si tú te metes con Dios, pues vas a escribir hasta libros y todos esos libros van a ser bestseller y vas a vivir de todo eso. Pero yo sé que aquí hay personas, y estoy en el proceso, yo estoy con mi familia en el proceso, de que tenemos que ajustarnos a la Biblia y vivir por fe. Oh, eso sí que es difícil. Y yo sé que aquí hay personas que están viviendo por fe.
Yo lo quiero decir a ustedes que es difícil. Para nosotros ha sido difícil. Y más cuando ocurren una serie de circunstancias que no estaban esperadas. Por ejemplo, hoy se nos quemó la consola de Cielos Abiertos. Se fue la luz a las 8 de la mañana y se quemó la consola de Cielos Abiertos. Y preciso nos toca este tema. Dios quiere decirnos algo a nuestra vida. Tremendo, ¿no? Podría haber cambiado de tema sobre las 8 o 9 de la mañana, pero he entendido que tenemos que vivir por fe. Y como hoy se quemó, próximamente les diremos, aquí ha llegado una nueva consola. ¿De dónde? Dios sabrá de dónde saldrán esos recursos. ¿De dónde saldrán esos recursos? Porque Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Amén. Bueno, ¿por qué no nos ponemos en pie? Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.